Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio al oído aquí con Carolina Correa PR y bueno, como lo prometido es deuda, sacamos una segunda parte y pudimos volver a invitar a nuestra querida amiga Fabiola Ángulo al oído. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? Gracias, muy emocionada porque esta es la segunda parte de la primera historia que conté. Yo les prometí que estaría contando la segunda parte y aquí estoy. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento y es que Fabiola es empresaria, comunicadora, también trabajó en muchos años en televisión, en la parte de entretenimiento, pero dentro de la historia que nos contó en esa primera parte, tuvo que pasar un trago amargo y de esos amargos que uno en la vida quisiera volver a pasar y fue una situación de donde la amabilidad, la confianza que le dio una persona, pues sencillamente resultó en un problema y terminó en la cárcel. Cuando uno habla de la cárcel, uno dice, uy, Dios mío, señor, esto no me puede pasar a mí, esto le pasa de pronto a X o Y o Z, pero le pasó a Fabiola y pues ella no había revelado esto en ningún medio de comunicación, lo cual primero me siento privilegiada y agradecida porque muchos comunicadores aquí en la ciudad de Miami la conocen, pero bueno, como todo no es en el momento que se dé, sino en el momento que Dios permite, pues Dios permitió que fuera en este programa al oído que nos contara precisamente al oído cómo fue esa experiencia de vivir esto en la cárcel, que no solo fue para ti, sino para tu hijo y para tu Y para mi esposo. esposo, sí. Bueno, retomo un poquito Ujú. y por una situación de que presté un vehículo, el vehículo me lo roban, luego la persona, pensando que yo lo iba a denunciar y todo, lo volteó todo. Yo recupero mi vehículo y me llega la policía a arrestarme porque lo habíamos secuestrado, le habíamos robado, lo habíamos golpeado. Claro que en el momento que se encuentra el carro, sí, mi esposo y él se fueron a los puños, Pues era una reacción normal después claro, de todos pero esos... no correcta. Ujú. Y de ahí, bueno, se desata todo y nada, al mes llegan al trabajo de mi esposo, llegan a la casa de mi hijo, se los llevan. Y por supuesto a mí nos arrestaron por 24 horas porque obviamente tú tienes derecho a una fianza. Pero nunca me había pasado eso, la verdad, siempre he tenido mi récord impecable. Sin embargo, te puedo decir que hoy en día eh, sé que un arresto no me define. Y si me vuelven a arrestar, tampoco me va a definir. Y si me vuelven a arrestar otra vez, tampoco me va a definir. Entendí que acá te pueden arrestar por cualquier cosa, hasta por no pagar un ticket, de repente cambiaste de dirección, te llegó el ticket, nunca fuiste a la corte y obviamente al no ir a la corte ya tienes un arresto. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de esas cositas porque pues esto nos puede llegar a suceder a todas las personas que vivimos en este país, sobre todo por el orden que hay y ahora con el tema de las cámaras y todo esto, tú sabes, hay que tener un poco de cuidado. En el momento que ya me toca ser arrestada. Eso, quiero ir a ese punto, Ok, porque tú puedes estar tranquilo, me imagino que comenzaste tu día común y corriente, perfecto, tus labores, y que llegue la policía a tu casa o a tu lugar de trabajo, la sensación que pasa en ese momento es en tu... horrible, horrible. Yo recuerdo, estaba caminando, fue un abril, como un abril, digamos un abril 10, abril 15 del 2022. Ujú. Estoy caminando por un parque que suelo a caminar todos los días y mi esposo me llama y me dice, me están llevando arrestado. No sé por qué. Realmente no había cometido nada, pero él recuerda la pelea que habíamos tenido un mes antes. Wow. Que él se había fajado con este muchacho por el asunto de que nos había robado el carro y él dice, debe ser por esto. Se me ocurre llamar a mi hijo y cuando llamó a mi hijo, me dice, sí, también me están arrestando. Esa fue su respuesta. Cuando vuelvo a llamar a mi esposo, el oficial le dice, ¿esa es su esposa? Dígale que también la voy a buscar. No, pásame el detective y le digo, señor detective, dígame qué debo hacer. Ok, tienes dos opciones, o te busco o te entregas. Y le dije, no, no te preocupes, yo me entrego. Organicé todo, pagué las dos fianzas, la de mi hijo, la de mi esposo. Me voy al abogado y le digo, me está pasando esto, pero necesito ver con quién dejo a mi hija, porque no tenía con quién Claro. dejar a la niña, que es mi hija especial, la que no camina, la que no habla, que no es nada funcional. Necesito ver con quién la dejo. Bueno, voy a llamar al detective, el abogado lo llama y le dice, mira, ella no puede entregarse hoy, ¿tú crees que le puedas permitir entregarse mañana? Ujú.
para poder dejar, ella tiene una niña especial. Sí, cómo no, no hay ningún problema, que se entregue mañana a las 2 de la tarde. Wow. A las 2 de la tarde, bueno. Termino esperando a mi esposo porque yo pago la fianza. Mi esposo se supone que salía a las 11 de la noche, el arresto fue en la mañana, no salía hasta las 4 de la mañana en TGK esperándolo. Mi esposo sale a las 4 de la mañana, mi hijo no sale porque mi hijo tenía, creo que habían dicho que él tenía que ver al juez o algo así a las 10 de la mañana y así fue. Cuando llegamos a la casa, mi esposo se baña, qué sé yo, comemos. No, él me dice, come algo porque antes de entregarte debes comer algo porque lo que te van a dar ahí tú no lo vas a comer. Yo no como cerdo. Y en la cárcel lo que te dan es un sándwich con mortadela. Wow. Y yo no como nada de cerdo, nada. Por religión, por respeto a lo que está escrito en la Biblia que se debe comer y lo que no se debe comer. Y me dice, come. Le dije, pues no quiero comer porque voy a hacer ayuno y prefiero no comer porque no quiero que me den ganas de ir al baño. Ya mi esposo me había contado cómo era todo, el inodoro y todo este cuento. Decido no tomar agua, decido no comer, no nada, porque no quería que me dieran ganas de ir al baño. Me entregó a las 2 de la tarde, por supuesto, yo me hice el blower, me fui peinada, me fui bien cómoda y cuando pues me toca, ya me entrego, el arresto es horrible, pega las manos atrás, como si fueras a rezar, y te encadenan hasta los pies. Me hacen todas las preguntas, o sea, lo que tú le puedes responder o no. Y cuando me montan al camión, que es un carro donde arrestan muchas personas, todas las personas que están en la policía, las montan en ese camión. Con un calorcito, era abril, no era el verano, pero ya era abril, ya aquí en Miami siempre hay calor. Me llevan en el camión y dije, ok, desde este momento tengo que hablar más con Dios para poder resistir a lo que voy. Ya tenía idea a lo que iba porque mi esposo me lo contó. Me montan en el camión, de paso en el camión estás así, y ese camión se echa a un lado, se echa al otro, no te puedes aguantar. O sea, que una frenada y Dios mío. No. El brazo, yo tengo este hombro mal. Aquí, por ejemplo, donde el brazo lo tengo aquí atrás, es una presión horrible. Y para yo echarlo para adelante, yo tengo que hacer esto y traérmelo yo. Porque el brazo por tantos años cargando a mi hija la silla de ruedas y los pampers, tengo este hombro ya, los ligamentos todos lesionados. Paso en el camión y tenía al lado una muchacha, que venía toda drogada. Luego tenía una morenita, bien así, bien gordita, pero se veía una muchacha tranquila. Y del otro lado, porque creo que de un lado ponen a los hombres, es así, del otro lado ponen a las mujeres, y la muchacha gritaba, la que venía drogada, gritaba demasiado. En el momento que yo estoy en el camión, yo empecé a hacer alabanza. Wow. Y hacía alabanza en mi mente, y cantaba. Luego, para que las otras me entendieran, porque no hablaban nada de español, empiezo a hablar en inglés. Mi inglés no es perfecto, pero me sé alabanzas en inglés. Y yo iba cantando, what a beautiful name it is. Y ahí, the name of Jesus Christ, my King. Se me hizo más fácil ese paseo de aproximadamente hora y media, porque nos sacaron de la policía, yo me entrego a las 2, nos sacaron como a las 6 a la hora del tráfico. Wow, claro. Y te podrás imaginar, y el camino, y dale para allá, dale para acá. Cuando estoy ya en TGK, no nos bajan del camión porque ese camión no tiene aire acondicionado, no nos bajan porque la cárcel estaba llena. Wow. Yo sufro de asma, hiperventilo también mucho por el tema del asma, y llegó un momento en que me empiezo a asfixiar, pero era el calor, porque quizás mientras íbamos en camino entraba un poquito de brisa por los orificios. Llegó un momento en que ya no puedo respirar y una de las chicas empieza a gritar, alguien no puede respirar, me bajan del camión, me sentí feo en ese momento, dije aquí me quedé, pero eso no fue lo peor. Pues me bajan cuando ya estoy dentro, que empiezan a hacer lo que es la parte de cuando te procesan, que te meten al sistema, hasta que no te metan al sistema, no pueden poner una fianza. Me encuentro, la primera persona que encuentro es una chica, ella me mira mucho, yo la miro a ella y ella lo primero que me dice, ¿de dónde eres? Venezuela. Ella me responde, Colombia.
pues ya yo sabía que yo me iba a llevar bien con alguien. Se veía una muchacha súper decente. Y así empecé a conocer varias chicas. Empezamos a conversar de todo esto, me procesan, nos procesan, te dan un traje naranja, te quitan la ropa interior, tienes que ponerte en posición de cuclillas, toser, todo esto que ustedes ven pasa. Wow, increíble. Nos llevan a una salita, ya cuando estás en la salita te quitan las esposas, porque pues ya no vas a hacer nada, estás en una sala común, grande, donde están... ¿Y aún sigues? No, ahí Ya no. ya te quitan. Ujú. Te toman la foto, salí bonita en la foto, Ante todo el glamour. pero no me dejaron reírme. Yo sentía algo extraño, porque yo desde el momento en que entré dije, yo no puedo llorar, no me puedo quebrar, yo tengo que estar en pie de guerra para lo que me voy a enfrentar. Entonces dije, yo no me voy a vivir estas horas aquí amargada. Desde el momento en que entro, es un área común, de un lado los hombres, de otro lado las mujeres, y empiezo a conversar con todas. Llegaron unas mujeres hermosas, espectaculares, llega una que era enfermera, otra bartender, y así llegaron muchas mujeres. Llegó una dueña de su propio negocio, fabulosa, espectacular. Claro, había gente que tú veías que era gente de la calle, y yo empiezo a separar. Bueno, ok, vamos a poner orden. Empecé a separar todas las que habían golpeado a los maridos, porque eso fue un chiste. Casi todas las que entraban ahí bonitas les habían golpeado a los maridos porque encontraron a los maridos montándole tarro. Wow. Y me decían, y si le tengo que volver a dar, le doy y que me vuelvan a arrestar. No me arrepiento. Yo me quedaba loca. Era la primera vez que también las arrestaban, pero yo empecé a hacer que todo fuese divertido, y cada vez que llegaba una bonita le digo, ya sé, le pegaste a tu marido, sí, pasa por aquí, departamento de las mujeres que... Se organizaste el departamento. Organicé el departamento, de paso tú el teléfono lo agarras y tienes que írtelo distribuyendo. Yo me apodero del teléfono porque se querían matar por el teléfono. No, un momento. Ok, la que va llegando, no, acá un momentico, ya tú hablaste. Ella va entrando y seguramente quiere hablar con su familia. Ven, mi amor, ven que te toca a ti. Empieza a repartir, pero entre llamada y llamada que yo repartía, yo llamaba a mi esposo. Llega un momento, mi esposo me dice, mami, pero tú te convertiste en la Pran de la cárcel. Por supuesto, mi amor, porque si no... O sea, hiciste networking también de paso allí. Hice networking. Hoy en día esas mujeres que conocí son mis clientes, son mujeres que pude edificar, que las pude levantar, que muchas fueron llamadas por las palabras que encontraron dentro de mí. Hemos hecho una amistad maravillosa, son mujeres espectaculares, por eso te digo, un arresto no define a una persona. Hoy en día son mujeres que admiro demasiado. Es más, lo están haciendo mejor que yo, lo han hecho mejor que yo y van más adelante que yo. Wow. Pero fueron momentos duros los que pasamos, porque, bueno, no es cuando te dan ganas de ir al baño y que te das cuenta que tienes que compartir un toile común con todo el mundo. Quizás cuando se forman las peleas dentro, porque se forman, y tu vida corre peligro. Ese momento llegó y mi vida corría peligro, pero corrió más peligro cuando, para poder calmar a todo el mundo, tiran gases lacrimógenos. Wow. Y como soy asmática, me doy cuenta, cuando empiezo a asfixiar, no había manera de poder respirar, que no había la suficiente atención médica para podernos ayudar a todos. Se empieza a ahogar un señor que también era asmático, le están dando auxilios a él. La muchacha me dice que si quiero entrar yo, pero venía otro señor también en peor estado, y yo le digo que lo atiendan a él. Yo estaba tratando de toser para no asfixiarme, para que mis pulmones pudieran abrir y no quedarme ahí. Pero llegó un momento en que sí sentí que iba a perder la vida. Fue algo bastante difícil. Le dije, Señor, no me hagas perder la vida acá, porque necesito seguir adelante y sacar adelante a mis hijos. A mi hija todavía le quedan muchos años de vida y ella me necesita. No sé, no recuerdo cómo logro salir de todo esto. Me llevan a una parte me tratan de meter en un lugar separada. Era en la misma zona, pero como un poco más separada, porque no había manera de que yo pudiese respirar. Logro salir de todo eso. Pasan las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana.
12 del mediodía y Fabiola todavía seguía ahí. Wow, tremendo. Fue duro, pero logré enfrentar eso de la mejor manera. El momento difícil fue ese momento que me asfixié, que pensé que iba a perder la vida, pero durante esa estadía yo decidí vivir ese momento que era tan feo, rodeada de tanta gente, de mujeres que llegaban agresivas y que llegaban con drogas, mujeres de la calle, y tratar de lograr que en ese momento todo fuese armonioso, apoderarme del teléfono para evitar que se fajaran por ese teléfono. Yo puse el orden, yo decidí, ven tú, ok, te toca a ti, no, ya va. De repente había una que se sentía la dueña del teléfono, ha entrado 20 veces a la cárcel, está acostumbrada a eso y no se lo quería dar a nadie, y yo tener que decirle, me lo prestas un segundo y te prometo que después de ella te lo doy a ti. Ok. Wow, negociar. Me tocó negociar dentro de la cárcel. Logré empatía, logré armonía, aún en medio de ese caos de muchas mujeres bajo los efectos de las drogas. Logré empatizar todo el mundo con todo el mundo. Logré poner orden. Logré hacer amistad con muchas de las que estaban ahí dentro. Porque, a ver, es difícil grabarte el número de todas, pero con los Instagram empecé a memorizarme. El mío era más fácil, yo se los daba a ella. El mío es Fabiola Total. Mira, Fabiola con B de bueno, Fabiola Total, no se te va a olvidar. Y todas me contactaron por ahí, entonces ya hicimos el contacto. Hoy en día somos grandes amigas, empresarias a las cuales admiro. Una es, como te dije, hay una que es, bueno, no puedo decir todas las profesiones, pero... Pero bueno, pero antes de que me sigas contando, vamos a ir a un corte comercial y ya nos vemos aquí, al oído. A continuación, en Canal BRICS. Al oído, con Carolina Correa, PR. ¿Te ha pasado que te piden una tarjeta de presentación y al final enfrentas los mismos problemas de siempre? Se arrugan o se deterioran en tu cartera. Tu cliente la guarda en su bolsillo y es probable que nunca la mire de nuevo. Lo peor es saber que esa oportunidad de conexión se pierde. Te presentamos Infinity Cards, donde llevamos las tarjetas de presentación a la era digital. Imagina poder compartir toda tu información profesional con un simple toque. Acércala. Tu perfil completo aparecerá en el smartphone de tu cliente. Esto gracias a su tecnología integrada. Cada tarjeta viene acompañada de una webcard personalizada, donde puedes mostrar tu foto de perfil y una descripción profesional impactante, redes sociales, imágenes de tus productos o servicios, una agenda de citas integrada para facilitar las reuniones, testimonios de clientes satisfechos, un botón para agregar tu contacto con un solo clic y mucho más. Principales beneficios de adquirir una Infinity Card. Ahorrar espacio al cambiar miles de tarjetas de cartón por una ilimitada y duradera. Mejorar tu presentación personal en un 80% como empresa o profesional. Tener un diseño totalmente personalizado. Contar con un QR en la parte posterior que lleva al mismo sitio web. Actualizar información desde tu propia oficina virtual. Reducir la tala de árboles al eliminar las tarjetas de cartón tradicionales. Infinity Cards. Tu identidad profesional a un solo toque. Radio Digital, música sin límites. Bueno, regresamos aquí al oído en esta segunda parte con una espectacular persona que es Fabiola. Bueno, Fabiola, antes de que continuemos, en ese momento que tú sientes que tu vida ya va a perder, o sea, tú te vas a morir ahí, me imagino que sentiste, entró temor, miedo, o aún así tenías como esa convicción que, bueno, fuera lo que fuera, ibas a salir avante de esa situación, o qué pasó en ese momento que recuerdes. Nunca había tenido una asfixia tan fuerte y sí pensé que hasta ahí llegaba mi vida, porque ya no podía respirar. Y de repente sentí que Dios entró a mi cuerpo y me empezó a dar ese aliento que yo necesitaba para seguir viviendo. No era mi momento. Terminé de pasar esa situación y yo no lloré, yo no me quebré, yo seguía, controlando la situación. Wow. Cuando ya me llaman casi a la 1 de la tarde, o Del casi otro las 2 día. del otro día, sí, que ya me iban a sacar,
es cuando me suben a una celda, porque ahí es cuando me suben a una celda de verdad, donde están las rejas, donde duerme la gente, y ver, porque era ahí donde me tenía que cambiar y todo esto, y ver donde también estaba mi hijo, porque mi hijo tampoco lo habían entregado. O sea, yo estaba y Wow. mi hijo también estaba ahí. A mi hijo no me lo entregan todavía. Cuando vi todo donde estaba mi hijo, empecé a llorar ahí. O sea, lo que tu punto de quiebre fue ver a tu hijo. No lo vi, Ah, bueno, de saber que estaba de saber que estaba en el mismo lugar que yo. Wow, fuerte. Sí. Ese fue mi punto de quiebre, pensar que mi hijo estaba ahí. Cuando ya salgo de la cárcel, me está esperando mi mamá. Para mí, mi mamá es la mujer más fuerte de este mundo, porque lo que mi mamá ha aguantado y ver a un hijo preso no es fácil. Ver a mi mamá, a mi esposo, empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Pregunto por mi hijo y me dicen que todavía no lo dan. Lloré más y más y más de saber que me tenía que ir y que mi hijo se quedaba ahí. Wow. Ese fue mi punto de quiebre. No hubo otro, no hubo nada, no hubo el que dirán, no hubo qué va a decir la gente que cuando se enteren que fui arrestada. Nunca me ha importado lo que piensa la gente. Repito, un arresto no define. No lo había contado antes porque primero tenía que salir del proceso, y cuando salgo del proceso le digo, esto solo lo supo mi mamá y mis hermanas, y de mis tres socias, porque no sabía qué me iba a pasar, y confío plenamente en las tres socias. Una de ellas le digo, yo quiero contar esta historia porque no quiero a mi Instagram, que le pase esto a otras personas, sobre todo incluso personas que de repente por tener un ticket y no pagarlo podían ir presos, porque vi muchas personas ahí, bellas, espectaculares, profesionales, arrestadas por un ticket. Y simplemente quería decirles eso. Y me dice una de mis socias, no lo hagas, no lo hables, ¿qué va a decir la gente? No me importaba, pero dije, bueno, a lo mejor Dios la está usando diciéndome que no lo diga, que no lo hable. Y la ironía de la vida, que es esa amiga a la que le cuento, me traiciona. Me traicionó de una manera muy fea. Nunca alguien me había traicionado, porque aún este arresto no quiere decir que el chico me traicionó. Porque para mí la traición, cuando alguien es verdaderamente tu familia o tu amiga de toda la vida, es cuando realmente lo considero traición. Porque ahora yo te conozco, Carolina, y si tú me traicionas mañana, yo no lo siento traición. Claro. Es parte de lo que te tocaba en la vida o una situación. Pero cuando una gran amiga que tú consideras tu hermana te traiciona, eso sí. Entonces es cuando siento la primera traición en mi vida, y creo que no va a haber otra, porque no tengo personas hacia mi alrededor. Jamás me imaginé que esa persona me fuera a traicionar. ¿Y de qué manera me traiciona? Utiliza esto 3 años después. Wow. 3 años O sea, un después golpe lo bajo. utilizó como una excusa para quitarme algo que me pertenecía a mí, era de las dos, y para quitarme algo que nos pertenecía, lo usó de excusa, ¿no? Que no quiero nada contigo porque tu reputación puede dañar la mía. Ay, Dios O sea, mío. Y no lo sobre todo pensaste. amistad. Ya va. Ajá. O sea, No lo pensaste hace 3 años, pero ¿cuál reputación? O sea, tu reputación o sea, va... que tu reputación es retroactiva. O sea, sí. La reputación. Sí. Entonces todo el mundo me va a dejar de hablar por mi reputación. Sí, no. Y la del pasado. Y la cuando me encueraba. Entonces, ella lo utilizó a favor, y de ahí me dejó de hablar. Me quitó algo que era mío también. En términos técnicos eso se llama robo. Total. Pero, bueno, eso fue lo que Dios. Pero le agradezco a Dios que todo esto haya pasado, porque no era una amistad sana. Era una persona que constantemente me llamaba para hablarme mal de gente que yo amaba. Bueno, entonces ya había una raíz. Para decirme, cuídate de tal y cuídate de esta, y esta persona no me parece. Y me llamaba todo el tiempo para hablarme mal de alguien. Si me veía con alguien al lado, te voy a contar quién es esa persona, porque ten cuidado de esto, porque tal cosa. O veía una gran amiga esa amiga quizás me había ayudado a yo subir de nivel también. Cuídate, ella no me parece bien. Cualquier persona que se acercaba a mí, que me podía
ayudar a elevarme, ella trataba de interferir y de hacerme crear, y en algún momento... Desconfianza totalmente de la de gente. la o sea, gente. Una Y yo- amiga tóxica. Una amiga tóxica. Siempre trataba de hacer que yo desconfiara de todo el mundo. Y mi corazón me hacía confiar. Ella parece que le molestaba que, aunque ella me dijo, no confíes en Carolina, y yo seguía con Carolina, ella diría, ya estoy perdiendo el terreno porque antes sí me manipulaba. Eso Estoy es. perdiendo el terreno. Narcisa, además, de paso. Estoy perdiendo el terreno, ya no logro en ella lo que yo quiero. Y el día en que me le paré firme y le dije, no estoy de acuerdo, porque siempre le decía sí, sí a todo para evitar conflictos, sin entender que me estaba faltando respeto a mí misma. Y cuando un día me le paro y le digo, ¿cómo por qué? Que a muchos Ese les ha día, pasado. ese día me llamó mosquita muerta, claro, de ver una Fabiola que siempre era así, claro, como tú digas. Y de repente, ¿cómo por qué? ¿Y por qué tú me estás diciendo eso? No, pues no. Esta es mi posición. Desde ahí me llamó mosquita muerta, serpiente. A lo que ella le llamó serpiente y mosquita muerta, yo le puse un stop a sus abusos. Y le doy gracias a Dios porque cada vez que me llamaba para hablarme mal de alguien, a mí me dolía. Porque si me llamaba para hablarme mal de Lili o de ti, Carolina, poniendo los ejemplos, ¿no? Y yo a ti te quería y te valoraba y me hablaban mal, eso me causaba una sensación fea. Yo nunca quería contestarle el teléfono. Y mi esposo me decía, pero contéstale. Yo le decía, no, ahora no. Yo estaba tan en paz, tan tranquila, y recibir una llamada siempre era para algo negativo, para hablar mal de alguien, para decirme que no pusiéramos tal cosa, que no hiciéramos esto porque, que no ayudáramos a tal persona por esto. Y eso me hacía todo el tiempo sentir algo que no estaba alineado a mi proceder, A lo que eres tú, a lo que eres soy tú, yo. tu esencia. Sí, entonces tuve que pasar por esa tribulación también, pero hoy en día le doy gracias a Dios que estoy en paz, que no fallé yo nunca le robé nada, ni sería capaz de robarle. No fallé, eso es lo que más me hace sentir tranquila. Sin embargo, para ella, parte de su enojo fue el que le dije en su cara, no me estás diciendo la verdad, tú estás usando eso para quitarme a mí del camino y tú estás utilizando eso, o sea, una debilidad de mi pasado, tú la estás utilizando. Al decirle en su cara, y ella me lo escribió, no quiero estar al lado de una persona que me llame mentirosa, pero es que me estabas mintiendo. Y yo prefiero decírtelo a ti, me estás mintiendo. Total. Que de frente. voltearme, decírselo a la gente. No, yo no tengo que decírselo a nadie. Simplemente no, esto tú me estás mintiendo. Lo que tú me estás diciendo, lo que tú estás adjudicando o lo que tú estás creando es una mentira de tu parte para usarlo de excusa. Y no fue así, y no era así. Y me mantuve en mi posición. Sin reaccionar, mi posición, mantuve la posición. Y eso fue el enojo tan grande que le dio. Y bueno, hoy por hoy te digo algo, cada vez que me levanto siempre en paz porque no le he robado nada a nadie. No robé un celular, como me acusó este chico, ni un reloj. Lo entregué. Que pude salir ilesa de este problema, pero sin embargo hay que tener cuidado porque pueden haber momentos que técnicamente no salgas de ese problema. Porque solamente con el haber dicho que yo lo secuestré, eran 3 años de cárcel. Pedían 3 para mi esposo, 3 para mi hijo y 1 para mí. A mí me iban a dar 1 porque tenía la niña especial y además de tener a la niña especial porque por mi tamaño yo no lo podía haber secuestrado. Entonces me iban a dar 1 año a mí, considerando que tengo una niña especial. Wow. Entonces se pudo haber convertido eso en una realidad. Si yo no tenía el texto donde yo le decía a su hermana, mira, tu hermano dejó en mi carro o se le quedó en mi carro un celular y un teléfono, un celular y un reloj, sería otra cosa. Estaría mi esposo deportado, mi hijo deportado, bueno, tantas cosas que nos pudieron haber pasado como familia. Somos una familia de bien que hemos fallado también. Yo siempre he contado mis fallas o cuando estuve en desagrado a Dios.
todos hemos fallado, mi esposo también, mi esposo lo cuenta, mi esposo hace chistes, mi esposo eso lo toma como un ejemplo para decir, yo de muchacho hice esto y esto y esto y esto y no lo volvería a hacer y ahora hoy soy mejor por esto, por esto y por esto y por esto. Igual mi hijo ha recapacitado mucho porque como muchacho joven y ha cometido tantos errores y esto nos sirvió para muchas cosas. Para antes de dejarnos llevar por una reacción, por algo, respirar y decir, se lo entrego a Dios o que Dios sea el que actúe en esto y no ser nosotros. Porque muchas veces por un acto de ira se convierte en una desgracia. Y mira Total. todo lo que nos pasó. Sobre todo que pienso y analizo algo y es que Dios les dio mucha sabiduría y templanza para manejar esta situación. Ya para finalizar, mi querida Fabiola, eres experta en finanzas. Quiero que me hables un poquito sobre lo que haces con otras personas, cómo las mentoreas, cómo les enseñas, porque, bueno, veníamos de una situación que a nivel de tu carrera, de todo, pues Dios te ha proveído mucho, pero que ahora asesoras a otras personas. Cuéntame cómo funciona lo que haces. Mira, el asesoramiento que yo le doy a las familias, tengan dinero o no tengan dinero, porque funcionan en ambas perfectamente, es un asesoramiento integral, incorporándome desde quiénes son los jefes de la casa, quiénes son los que producen. Los enseño también a que todos deben producir, no importa que el niño tenga 1 año, 2 años, 3 años, organizar todo. Este niño tiene que tener tanto cuando tenga tantos años, este niño tiene que tener tanto si es que quiere ir a la universidad, todo esto, todo este tipo de organización financiera la proveo yo a la familia, las protejo de riesgo financiero también, por medio de seguros que te cubran tu salario si no puedes trabajar, que te cubran en caso de fallecimiento. También organizo la parte de lo que son los testamentos, organizar a las mamás sobre todo y a los papás cuando tienen niños pequeños que no saben que si fallecen, los niños le quedan al Estado. Entonces, todo eso es lo que yo hago con la familia. Las personas que tienen mucho dinero también, tengo muchas herramientas que les ayudan. A blindarse. Exactamente, a protegerse y a crear sus patrimonios, digamos, a tener sus bancos privados con un alto rendimiento anual para poder tener otras herramientas de finanzas que van a funcionar a mediano, a largo plazo, al plazo que tú decidas. Organizo a muchas empresarias para todo lo que tiene que ver esto, para empezar sus negocios. Y todo radica desde la organización financiera. Cualquier cosa en tu vida necesitas organizarte financieramente para que todo fluya, para que todo salga, para que puedas hacer muchos negocios. Sí se puede, sí se pueden tener varias revistas, sí se pueden tener varios negocios, sí se puede alinear a todo. Hoy en día yo logré que el dinero trabaje para mí. Yo no trabajo para el dinero, sino que el dinero está trabajando para mí. Y por eso viajo mucho, pero si no me hubiese organizado en mis finanzas hace años, esto no estaría pasando en este momento. Wow. Fabiola, te agradecemos definitivamente, tienes historia, tienes experiencia, eres una mujer que inspira y sobre todo me encanta tu honestidad. Normalmente cuando hay más en televisión mostramos esa cara bonita, cero falencias, todo muy lindo, pero aquí hoy te desnudaste de la mejor forma, de la forma más auténtica, bonita, donde hablaste de cosas muy positivas y otras muy negativas que suceden a tu alrededor, pero sobre todo con un mensaje de resiliencia y de esperanza. Fabiola, la última pregunta, si las personas pasan por una situación tan difícil como pasar por la cárcel, ¿qué frase o qué recomendación les das? Pasar por la muerte de un ser querido, su hijo, su familia, pérdidas a nivel financiero. ¿Cuál sería ese consejo para finalizar que le darías a ellos? Tener claro que Dios está haciendo eso para reestructurarte y levantarte más. Si lo tienes claro, lo llevas en paz, con tranquilidad, sin miedo. Tú dices, lo enfrento con valentía. ¿Qué paso voy a tomar para seguir avanzando, pero siempre con una sonrisa? Porque la sonrisa viene de Dios. El temor no es de Dios. Por eso dicen, la fe mueve montañas.
pero el temor también. Entonces, sin temor, simplemente con esa convicción de que Dios va a hacer algo. Si miras al pasado y te pones a analizar cada situación difícil y Dios siempre resolvió de la mejor manera, ¿qué diferente hay si Dios nos da lo que nosotros nos merecemos? Entonces, viene esto difícil. Yo sé que al final, cuando llega el camino ya también va a estar resuelto. Entonces voy a vivírmelo desde ahorita con armonía, con fe, con tranquilidad, con esa paz de que todo va a estar resuelto. Definitivamente tú tienes una definición y has vivido algo que se llama fe, la esperanza y la convicción de algo que no se ve. Se hace muy latente en la vida de Fabiola. Fabiola, gracias de verdad por haber estado en estos 2 episodios al oído. Dios te bendiga. Hoy, siempre digo, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar, y gracias por inspirarnos, y pronto sabremos más de sus revistas, de todo, porque vamos a hacer muchas cosas. Y de Claro que sí, pronto, y ¿quién espero quite? tenerte también en la Sí, revista. sí, vamos a estar ahí. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.